A continuación resolveremos un ejemplo aplicando el concepto de presión osmótica como propiedad coligativa de soluciones para determinar la masa molecular de un soluto en una solución. Normalmente, los datos de presión osmótica se utilizan para determinar la masa molecular o peso molecular de macromoléculas, es decir, de compuestos que tienen un gran número de átomos y por ende su peso molecular suele ser bastante elevado. El presente ejemplo dice entonces lo siguiente: calcular la masa molecular de una enzima si 0,1 gramos de la misma disueltos en 20 mililitros de benceno C6H6 producen una presión osmótica de 2,65 milímetros de mercurio a 25 grados centígrados. Suponer que el volumen de la solución sigue siendo de 20 mililitros. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo. Tenemos entonces que el soluto en esta solución es una enzima y las enzimas son macromoléculas. Por tanto, es de gran utilidad conocer los datos de la presión osmótica para poder determinar la masa molecular de dicha enzima y poder caracterizarla. Tenemos entonces que el solvente es el benceno, cuya fórmula molecular es C6H6. Nos solicitan determinar la masa molecular o peso molecular de la enzima, nos indican la cantidad en gramos que se disuelve en la cantidad volumétrica de solvente. Por tanto, escribimos como incógnita del presente ejercicio el peso molecular del soluto, es decir, de la enzima, la cual desconocemos, que está en unidades de gramos sobre mol. Conocemos la cantidad en gramos de soluto, que es de 0,1 gramos, y la cantidad de solvente, y nos dicen además que vamos a suponer que el volumen de la solución sigue siendo de 20 mililitros. Por tanto, indicamos como volumen de la solución aproximadamente igual al volumen del solvente, igual a 20 mililitros. Nos indican entonces que esta solución ejerce una presión osmótica de 2,65 milímetros de mercurio, que indicamos como pi igual a 2,65 a una temperatura T igual a 25 grados centígrados, que en escala absoluta tenemos que es igual a 25 más 273,15, lo que nos da un valor de temperatura igual a 298,15 Kelvin. Para efectos de cálculo, este valor de presión osmótica dado en milímetros de mercurio vamos a pasarlo a unidades de atmósferas. Por tanto, tenemos 2,65 milímetros de mercurio que multiplicamos por el siguiente factor, una atmósfera que se relaciona con 760 milímetros de mercurio. Cancelamos entonces las unidades de milímetros de mercurio y obtenemos el valor de la presión en atmósferas igual a 3,49 por 10 a la menos 3 atmósferas. E indicamos entonces el valor de la presión osmótica en atmósferas, 3,49 por 10 a la menos 3 atmósferas. Para determinar el peso molecular o masa molecular de la enzima, debemos determinar las moles de la enzima que se encuentran presentes, ya que conocemos la cantidad en gramos de la enzima que se encuentran disueltas en la cantidad dada de benceno. Como tenemos datos de la presión osmótica pi, vamos a hacer uso de la expresión que define la presión osmótica como igual a la molaridad de la solución por la constante de los gases R por la temperatura absoluta. Y debemos recordar también que la molaridad de una solución se define como las moles de soluto sobre volumen de solución. Por tanto, identificando la primera ecuación como la número 1 y la segunda como la número 2, vamos a reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1 y obtenemos entonces que la presión osmótica se puede definir en términos de las moles de soluto sobre el volumen de la solución por la constante de los gases por la temperatura absoluta. Conocemos los valores indicados en esta expresión excepto el que nos interesa, que son las moles de soluto. Despejemos entonces las moles del soluto disueltas, que vienen a ser igual a la presión osmótica pi por el volumen de la solución
sobre la constante de los gases ideales R por la temperatura absoluta. En esta expresión entonces reemplazamos los valores indicados en el enunciado. Tenemos en atmósferas 3,49 por 10 a la menos 3 el valor de la presión osmótica, así como el volumen de la solución, que sabemos que es de 20 mililitros, el cual vamos a determinar en términos de litros, y tenemos entonces que 20 mililitros por un litro que se relaciona con 1000 mililitros. Cancelando las unidades de mililitros, obtenemos el valor de 0,02 litros de la solución. Por tanto, reemplazamos este valor en la expresión que estamos desarrollando y dividimos entonces entre el valor de la constante de los gases ideales, que normalmente se utiliza, que es de 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin, y esto por el valor de la temperatura absoluta, que es de 298,15 Kelvin. De este modo entonces cancelamos las unidades de atmósferas con atmósferas, litros con litros y grados Kelvin con grados Kelvin. Observemos que vamos a obtener nuestro resultado en unidades de moles. Tenemos entonces que las moles de soluto son iguales a 2,855 por 10 a la menos 6 moles, que recordemos corresponden a las moles de la enzima, para la cual vamos a determinar su peso molecular o masa molecular. Vamos entonces a determinar el peso molecular de esta enzima. Habiendo obtenido entonces las moles de soluto, es decir, de la enzima, determinaremos entonces el peso molecular de la enzima, que es el soluto de la presente disolución. Recordemos que las moles de una sustancia son iguales a la cantidad en gramos de dicha sustancia sobre el peso molecular de dicha sustancia. Empleando como subíndice STO para el soluto, tenemos entonces que las moles de soluto son iguales a la cantidad en gramos de soluto sobre el peso molecular del soluto. Y es así como de esta expresión vamos a despejar la variable peso molecular del soluto, el cual es entonces igual a la cantidad en gramos de soluto sobre las moles de soluto. Y en esta expresión reemplazamos tales valores. Reemplazamos la cantidad en gramos de soluto, que es 0,1 gramos, sobre las moles de soluto, que son 2,855 por 10 a la menos 6 moles de soluto. Efectuando entonces esta operación, tenemos que el peso molecular del soluto es igual a 0,1 dividido 2,855 por 10 a la menos 6, que nos da 35.026,27 gramos de soluto por mol de soluto. Podemos cambiar esta denominación de soluto por enzima, con lo cual obtenemos gramos de la enzima por mol de la enzima. De este modo hemos resuelto el presente ejemplo referente a la determinación del peso molecular de una sustancia, especialmente una macromolécula, cuando se conocen los datos de la presión osmótica para la solución que se forma adicionando dicha macromolécula, en este caso una enzima, a un solvente específico. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo referente al tema de propiedades coligativas de soluciones cuando se aplican los cálculos referentes a la presión osmótica.